Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios, por su providencia, dio al pueblo la riqueza de la tierra, pero, en lugar de reconocer al Creador, el corazón de la población se dividió entre muchos ídolos. El pueblo estaba embotado, por eso el profeta clama: es tiempo de volver al Señor. Iniciamos nuestra celebración cantando: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar hoy nuestra Eucaristía, nos reconocemos humildemente pecadores y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Israel era una viña exuberante, que producía su fruto. Cuanto más se multiplicaban sus frutos, más multiplicaba él los altares. Cuanto mejor le iba al país, mejores hacía él las piedras conmemorativas. Su corazón está dividido. Ahora tendrán que expiar. El mismo Señor destrozará sus altares, devastará sus piedras conmemorativas. Seguramente dirán entonces: no tenemos rey, porque no hemos temido al Señor. Pero el rey, ¿qué podría hacer por nosotros? Samaria está completamente perdida. Su rey es como una astilla sobre la superficie de las aguas. Los lugares altos de Avén, el
pecado de Israel, también serán destruidos. Espinas y cardos invadirán sus altares. Ellos dirán entonces a las montañas, cúbranos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Siembren semillas de justicia, cosechen el fruto de la fidelidad. Roturen un campo nuevo. Es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y haga llover para ustedes la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen el rostro del Señor. Busquen el rostro del Señor. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Busquen el rostro del Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Busquen el rostro del Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. Busquen el rostro del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, por lo menos 4 elementos aquí en este Evangelio. Ya ya tampoco para la gatula ñañemongue también este corto tiempo, como dice el Papa, ni que veas hace 8 minutos. Bueno, primero es la convocación, ¿verdad?, que hace Jesús a sus 12 discípulos. El discipulado ya sabemos que es siempre el conocer primero. Es como ser alumno, pegan con la discípulo, discipulado. Tenemos que saber qué es lo que nos propone. Por eso es que es importante las catequesis. Ya estudian años, ya enduna. Cuando ya de cola ya de canal, ya de yarañe 25, canal 25 de Tigo, ya de ahí en Copaco 472 lleva. Y en todas las redes, siempre ya enduta de una o de otra manera. Pero ya pone la catequesis, ya endú, ya informa, peango la discipulado. Ya y cuara, arango, peña de yara, de cuáles son las propuestas del Evangelio, cómo tiene que vivir un cristiano. Y ahí por lo menos estamos haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, de transmitir la catequesis, aprender, conocer los valores, si no ya pipare y cualquier cosa ya. A ver, ya le con mucha influencia protestante, secta, que cualquier virorino dice, o si no, gente también fanática.
dentro de nuestra misma iglesia, que te dicen cualquier cosa también, porque anda ya apoya la catequesis. Naña hendú y anda ya y cuapona y peña de yaras y añade. Bueno, les convoca primero a hacer el discipulado, luego les da el poder. Este ya es el apostolado. Aquí nos convertimos en apóstoles. Somos apóstoles cuando nosotros, queridos amigos, hemos aprendido y conocemos las bienaventuranzas, lo que el Señor nos propone, la buena noticia. Usted veo entonces, ñande yara y ñande mañana, ñande peti amaña oya y ñande tape joven ya poco han apenas te. Esta es la verdadera encarnación. Nos da por eso el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Vea ñande ya huere cojinara. Pero no quiere decir a ni nadie, porque hay muchos que se van y piensan que es porque poco es porque pea que mande contra demonios. Esas cosas no son las enseñanzas del Señor. Sanar quiere decir entonces enseñarle a hacer bien las cosas, vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Algunos piensan que es magia. Hay magia, lo me de yara, el poder de sanar quiere decir que vos como papá portate bien, como mamá portate bien, como tendotá, portate bien, como político, portate bien, y así sucesivamente. Como sacerdote, portate bien, como religiosa, ella, pola en tu vocación y en tu cariño, y así. Toditos, queridos hermanos, tenemos ese llamado de Dios. Apenas con los yerreaños, pella popona, la pella pona. Llegó a MPM el poder de expulsar los demonios, quiere decir que cada uno de nosotros somos responsables de alejar todo lo que es negativo, todo lo que es corrupción, todo lo que nos denigra en nuestra personalidad, ¿verdad? Bueno, ahora después te ponen los nombres. Aveñante ya va y tema, no les voy a volver a leer, pero los nombres de los 12 apóstoles. 12 siempre significa la universalidad. 12 significa 3 por 4, lo perfecto y el todo. 3 por 4, 12. 12 apóstoles quiere decir que enterovitea, ñañeje no ina veñan de yarare. Y cada uno con sus características. Angana y que hayan mañana cada una de las características. Pero sí termina también con un nombre de un tal Judas Iscariote. Ahí ponande el que lo entregó. O sea que todos somos llamados. Después va a depender de nosotros el cómo respondemos a este llamado de Jesús. Así es que, queridos hermanos, es importante y ver. Ya esa misma, esa mañana ya responde veñan de yara, va las ella cuñan de va los yerurañan de. Entonces nos da el poder, ¿verdad? Para poder expulsar, pero eso va a depender de nosotros, porque muchos se van a aprovechar de ese poder para pedir su diezmo, para pedir su platita, para enriquecerse. A ver, enriquecimiento ilícito, porque pea da el año de yara o yerurea cuendea y cuinde ella pongan más. Y después sigue, les da las instrucciones. No vayan por regiones paganas ni entren en ninguna de las ciudades samaritanas. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo. Upeago dice, comenzá primero por tu casa. Tu evangelización tiene que ser primero ahí. Llegó de tanto, queremos ir al África a evangelizar, queremos ir al Chaco a evangelizar, queremos. Pico javeina, a endo hoy la misa. Jogabe hoy, a endo hoy la misa. Y barrio hoy, a endo hoy la misa. Ahí en su asentamiento, a endo hoy la misa. Ahí mismo, en su ciudad. Entonces todos estamos dormidos y muertos. Ya sea África, ya sea Asia, para evangelizar. Hoy ponen, o puede ser que sea un llamado especial. Hoy hay con ese llamado adyentes, se dice, adyentes, o sea, ir a las naciones, que es un llamado también, una vocación especial. Pero hace una penderoga, pues, pende me brindo sea tu paobe, pe ica ua pende mena no pena sean de eje, pe yo ya o me menda, pe yo ha jueima, pe yo poi potaitema, pe yo poima gatu, na peño entende veima. La pende me buicuera opita para ahí, pecha para ahí, dere y coma otro ni amo y coma otro. Mira la evangelización. Ya por una pero yo veo hay mucha gente que ellos se ponen luego en hambre luego en esa misa que eso. Acuera hoy con cuina, acuera cope, acuera vamos a los primeros servidores. Peandas ahí la ñande ya ñande. Primero comenzar por tu casa. Ella durante el COVID, epitán de rogabe, es mañana, es guapo, es calcular, pero la de evangelización, bebé. Eso es lo que quiere decir,
No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad los samaritanos. Vayan en cambio primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Eso nomás lo que quiere decir. Y lo último, queridos hermanos, entonces, el reino de Dios que está cerca y por lo tanto ustedes tienen el poder. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Esto ciertamente que ahora no voy a entrar a desarrollar cada uno de estos temas, pero a veces lleva que nosotros tenemos esa fuerza de dar vida nueva a nuestra comunidad, a nuestra familia. ¿Por qué? Y porque somos verdaderamente seguidores del Señor y eso lo vemos en nuestra propia vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que testimonie la fidelidad de Dios a las promesas dadas a su pueblo, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras autoridades del país, para que promuevan la justicia social, en especial la atención a los niños y ancianos, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por todos nosotros, para que proclamemos el reino de Dios con espíritu sencillo y austero, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es vino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Alimentados con tan grandes dones,
Te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.